Si te va gustando el video, deja tu poderoso like, suscríbete, no te cuesta nada y ayudas muchísimo a que el algoritmo nos trate bien. Ahora sí, vamos a darle. Una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Bien, fíjense una cosa. Está por arrancar, yo creo que pudiéramos estar listos, ojalá María Cristina, Rafael, en el mes de abril. Una operación. ¿Qué nombre le vamos a dar? Yo aquí inventé un nombre. Yo para inventar nombres, búsquenme. No, estoy pensando aquí, en voz alta. El pago de la deuda laboral acumulada. Deuda, sobre todo de prestaciones, María Cristina, ¿verdad? Ahí están trabajando en los cálculos. Bueno, pero vamos a comenzar, vamos a dar los pasos de la próxima etapa, ¿verdad? Así lo digo. Para cancelar la deuda laboral que se vino acumulando en los últimos años. Para ello, ustedes recuerdan que yo anuncié eso a finales de año pasado. Creo que cuando fuimos a Vargas, cuando me invitaron los líderes obreros a un evento allá en Vargas, fue en Vargas, en el Polideportivo del Estado Vargas. Bien, yo hablé de este tema porque siempre he estado pendiente de ello. La deuda acumulada de prestaciones sociales del sector público. Ahora, y toda una estrategia que hemos venido diseñando. Aquí tengo esta carpeta que Rafael me mandó hace varios días, me la entregó, y he estado estudiándolo. Ayer lo llamé y le dije, tráeme ya lo más actualizado, y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Entonces yo creo que en abril, y con motivo, María Cristina, de las celebraciones del Día del Trabajador y la Trabajadora, además de la nueva ley orgánica del trabajo, que también Nicolás avanza, ¿no? Sí. Yo tengo allí un borrador de hace unas 2 semanas, creo que hay uno más reciente, ¿no me lo trajiste? Está actualizado aquí, ¿no? Me lo trajiste, ¿no? Sí. Correcto. Para ir tomando decisiones, pues decisiones, rumbo a la gran decisión y a la nueva ley del 1 de mayo. Ahora, como parte de la celebración del 1 de mayo y del Día de la Clase Obrera, digo yo, creo que estaríamos listos para avanzar en esta primera etapa de una operación de cancelación o pago de la deuda laboral. Después le daremos el nombre a la operación, una operación pues, especial. Para ello, hemos comenzado, bueno, aquello que hicimos, María Cristina, hace varios años, de primero, ¿cómo se llama? ¿te acuerdas? Había una verificación a nivel individual. Ajá. A ver. Había, en aquellos años, se cancelaron muchas deudas, como el presidente, de los años 70. Había deudas pendientes de los trabajadores de los 70, de los 80, no eran solamente las deudas del cambio de régimen de prestaciones sociales. Y se hizo un levantamiento de información muy importante que debe tener y debe estar, digamos, registrado en la UNAPRE, de toda la deuda pendiente, sobre todo en el, digamos, del Ejecutivo Nacional, ¿no? Y se fue pagando, y primero se había una certificación de la deuda, había una certificación, un reconocimiento. Se le entregaba a cada trabajador un documento. Su cuenta. Y él lo verificaba y respondía, estoy de acuerdo, o me falta esto, o tal. O explíqueme cómo fue que se calculó, quiero saber cómo se hizo. Y entonces se hizo, digamos, toda una programación de varios años. Eso fue, fíjese, incluso en las circunstancias más difíciles, saliendo del golpe de Estado, del paro petrolero en el año 2003, en el año 2004, presidente, hubo pago de pasivos laborales, ¿no? O sea que ha sido un continuo. Entonces, entiendo que usted nos está ordenando que para el mes de abril tengamos listo un operativo que signifique acelerar, meter el acelerador a fondo en relación a ese cálculo, culminar ese cálculo, y no solo eso, sino buscar
uno por uno a los trabajadores, encontrarnos con ellos, darles su cuenta individual y que ellos tengan la posibilidad de verla, de conciliarla, nosotros de explicar cómo se sacó y finalmente de ir cancelando de la manera que usted ya ha adelantado. Correcto. Es todo un operativo nacional, una gran operación que requiere un esfuerzo integral. Elías y todos los vicepresidentes y, bueno, y gobernadores, alcaldes, ministros, ministras, vamos a trabajar todos, la UNAPRE, ¿no? La UNAPRE, vamos a trabajar todos en esto y vamos a pegarle una aceleración a esto. Fíjense, preparándonos para esto, para la cancelación de esa deuda, voy a firmar la cuenta aprobando la creación del Fondo de Ahorro Nacional de los Trabajadores y de su esquema de funcionamiento, perdón. Voy a leer aquí una parte de la cuenta que me trae Rafael Ramírez. El Fondo de Ahorro Nacional de los Trabajadores servirá para generar y manejar instrumentos financieros que permitirán obtener los recursos necesarios para cubrir la deuda actual que mantiene el Estado por concepto de prestaciones sociales de empleados del sector público y además aquella que se genere como consecuencia del nuevo régimen que se aplicará en esta materia a partir del 1 de mayo de 2012, con el cambio de la ley, la nueva ley del trabajo, pues. Bueno, aquí está toda la explicación, ¿no? Toda la explicación de cómo se va a crear este fondo. Las fuentes de ingresos que va a tener este fondo serán las siguientes. Primero, los dividendos de una filial nueva que estamos creando en PDVSA. Claro que la burguesía chillará por esto, porque como ellos pretenden es que PDVSA no se dedique, ellos dicen solo a producir petróleo para regalárselo al imperio, ¿no? La tecnocracia petrolera. No, PDVSA es un mecanismo de independencia y desarrollo nacional. Y vaya, qué mecanismo. Un poderoso mecanismo, un poderoso instrumento. Es del pueblo todo, pues. No es de ninguna tecnocracia, ni de unas transnacionales y tal, ni de la burguesía, es de todo el pueblo. Por eso PDVSA está creando una filial que se va a llamar PDVSA Social. Esa PDVSA Social será creada, bueno, de conformidad con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el 4%, repito, el 4% de la participación de la Corporación Venezolana del Petróleo, la CBP, en las empresas mixtas de exploración y producción. Siempre hay que aclarar que la CBP mantendrá 51% o más de los negocios con terceros. Rafael Ramírez, te pido que nos explique brevemente, por favor, la creación de la PDVSA Social. Rafael. Sí, gracias, presidente. Bueno, va a ser un vehículo para poder poner en funcionamiento el esquema del Fondo de Ahorro Nacional de Trabajadores. Nosotros, presidente, producto de la política de plena soberanía petrolera, tenemos en todos los negocios petroleros la mayoría accionaria. En algunas empresas es una robusta mayoría accionaria, es decir, 80%, 70%, pero en la mayoría de las otras tenemos un 60% de participación. Aquí vamos a crear una filial que va a tener un 4%, la CBP mantiene el 51%, de manera tal que siempre vamos a estar el Estado venezolano manteniendo la mayoría accionaria, pero con la creación de esta filial vamos a poder, a través de sus dividendos, alimentar con recursos provenientes de la renta petrolera, alimentar entonces el Fondo de Ahorro Nacional para los Trabajadores. Bueno, fíjense, gracias Rafael. Según los cálculos que tenemos, solo para este año 2012, empezando, bueno, ya después de aprobado todo esto, bueno, un poco más de medio año, pues, ¿no? Obtendremos por los dividendos de esa nueva empresa PDVSA Social, $116 millones, por lo que resta del 2012. Eso va a ingresar al fondo. Y
de aquí al 2036, ¿y ustedes por qué tomaron esa fecha como referencia? Porque es la fecha que establece la ley. Ujú. Las empresas mixtas tienen duración hasta ese año. Correcto, ahora entiendo. Hasta el 2036, ¿no? 5.640 millones de dólares. Bueno, al precio, a la proyección que se ha hecho. Eso va a ingresar al fondo, pero va a comenzar este año con 116 millones de dólares. También va a ingresar a ese fondo un recurso o unos recursos producto de las ventajas especiales y el impuesto de extracción que pagarán las empresas mixtas sobre las cuales tendrá participación. Tendrá participación el fondo, ¿no? Esto, ¿qué porcentaje es esto, Rafael? Explícanos. Eso es, la ventaja especial está por encima de las regalías, son 3,33%. Ajá, las ventajas especiales de las empresas mixtas, correcto, 3,33%. Eso va a pasar al fondo. El estimado para este año de inyección de recursos al fondo es de 1.400 millones de dólares por este concepto, más 116 del anterior. Y hasta el 2036, un total de 24.571 millones de dólares. En tercer lugar, recursos para el Fondo de Ahorro de los Trabajadores y Trabajadoras para cancelar la deuda laboral acumulada. Los dividendos y rendimientos de las participaciones del Fondo de Ahorro Popular, que es un fondo complementario. Estamos creando dos fondos. El fondo al que me estoy refiriendo, que es el Fondo de Ahorro Nacional de los Trabajadores, y un segundo fondo, que es el Fondo de Ahorro Popular. Ya vamos a explicar, y hay que hacer una estrategia de información, Rafael. No basta estarlo diciendo desde aquí, desde La Habana, hoy, en cadena nacional. Estamos todavía, ¿verdad, Teresita? ¿No, muchachos? Correcto. Entonces, hay que explicar bien, con dibujitos, con folletos, tal. Bueno, el producto de los dividendos y rendimientos del Fondo de Ahorro Popular, este año hemos previsto 210 millones de dólares este año, y luego 7.368 hasta el 2036. Bueno, esto sacando la cuenta a $100 el barril, ¿no? Etcétera. Aquí está un dibujito que pudiera ayudarnos también. Mira, este dibujito creo que está bien hecho. Fondo de Ahorro Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Había que poner aquí y trabajadoras, o de la clase obrera, ¿no? Global. Entonces, fíjense ustedes cómo va a funcionar esto. Vamos a explicar, Rafael, por favor, tú me ayudas para fortalecer la explicación. El fondo que va a obtener ingresos, ¿no?, por estos conceptos ya explicados, las fuentes de ingresos, que van a ser miles de millones de dólares, producto igual del ingreso petrolero, va a emitir unos títulos, en primer lugar, a los que vamos a llamar Petro-Orinoco, y otros títulos inmobiliarios, tema de la vivienda. Estos títulos, tanto los Petro-Orinoco como los inmobiliarios, van a ser los instrumentos financieros para cancelar la deuda por prestaciones sociales, tanto la acumulada hasta ahora como la que se va a generar como producto del cambio de la ley, una ley socialista. Aquí está, por ejemplo, vamos a suponer que este señor que esté aquí recibió un petrobono. Petrobono, bueno, por equivalente a la deuda que con él tiene el Estado desde hace, ponte tú, 5 años. Vamos a poner cuál puede ser una deuda, María Cristina, de prestaciones. De prestaciones sociales. Ajá. Vamos a poner Un ejemplo. al salario mínimo. Ajá. 1.500. Ok, ponle 2.000 bolívares. Ponle que sea, ponle 2.000 bolívares que sea una deuda con un trabajador. Entonces él recibe un título, ¿verdad, Rafael? Así es. Un papel. Sí. Claro, pero respaldado nada más ni nada menos que por un Fondo Nacional de Ahorro, alimentado todos los meses por el ingreso petrolero, Así es. creciendo todos los meses. Ahora, este caballero, ponle tú, Juan Gómez, recibe el papel.
Él tiene varias opciones. Puede guardar el papel y empezar a cobrar dividendos que se pagarían ahí estableceríamos anualmente. Anualmente, sí. ¿Verdad? O él a lo mejor va a la Bolsa Bolivariana de Valores y los vende. Ya estamos coordinando con la Bolsa Bolivariana de Valores. Él el papel lo vende y recibe los 2.000 bolívares, pues. Y empieza un círculo financiero justo, virtuoso. También puede ser por vía de los títulos inmobiliarios, ¿no? Explícanos esto, Rafael. Títulos inmobiliarios. Sí, presidente. Y cualquier otra cosa de los Petro-Orinoco, por favor. Sí, Rafael Ramírez. Gracias, presidente. Bueno, este instrumento Petro-Orinoco va a ser muy poderoso porque quien lo posea va a poder sostener su ahorro y tener un ingreso digno y justo por lo que ha sido su trabajo en el tiempo. Como usted vio, como señalamos aquí, hasta el 2036 tienen vigencia estas empresas mixtas. Ese título pero después se van renovando también. Nuestras empresas mixtas, mire, nosotros tenemos la base de recursos petroleros más grande del mundo, solo que nuestra legislación le pone un tope, pues después se renuevan con autorización del ministerio. Y además, eso lo puede canjear o lo puede mantener. El otro tema es que nosotros en el registro de la Gran Misión Vivienda, presidente, se determinó que el 26% de los que requieren vivienda son trabajadores de la administración pública, y ese un número casi igual a los obreros. Entonces acá otra posibilidad es que se haga un canje, se le dé un título para que él, es opcional, pueda aceptar que se pague su deuda con una vivienda. Entonces ambos instrumentos van a poder... para mejorar la vivienda, o para mejorarla, etcétera, los programas que estamos haciendo. Exactamente. Eso es un tema especial. Yo quería decir, presidente, que además de que está este esquema respaldado por la actividad de la industria petrolera y todas estas opciones de ingresos, se está proponiendo para una ley habilitante que nos les dé respaldo por ley a todos los intereses, todos los trabajadores que estén involucrados acá. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una ley habilitante, tenemos hasta junio el tiempo, pero bueno, debemos tener la lista ya para el 1 de mayo también. Una ley para esta operación, una gran operación de, justicia, pagar una deuda a los trabajadores. Bien, luego viene el Fondo de Ahorro Popular, ya comentado, una estrategia complementaria para obtener recursos que le van a dar también más fortaleza a la estrategia. Ahora, aquí, Rafael, te pido que nos expliques también brevemente lo del Fondo de Ahorro Popular. Ahí tienes un dibujito. Ajá. Sí, este Fondo de Ahorro Popular es paralelo al Fondo Nacional de Ahorro de los Trabajadores. Y claro, estamos viendo hacia el futuro. A través de este Fondo de Ahorro Popular, tanto los fondos de los trabajadores como el pueblo van a poder adquirir instrumentos para las empresas futuras de la faja. Usted siempre lo ha dicho, nosotros en la faja petrolífera de Orinoco, aunque tenemos mayoría accionaria y tenemos el control, sin embargo invitamos la participación de empresas internacionales. Entonces, a través de este mecanismo, el pueblo de Venezuela y los trabajadores van a poder participar en esos nuevos desarrollos, que son el futuro de nuestro país. Los dividendos que generen la explotación petrolera. Exacto. Una parte de los dividendos. Y es muy importante lo que usted dice, porque esto va a ser un fideicomiso donde PDVSA no está cediendo propiedad, sino que está garantizando que el trabajador o la persona que compre el Fondo de Ahorro Popular va a poder participar de los dividendos. Sí, por ejemplo, si a mí me pagan las prestaciones, y yo gasté una parte porque necesitaba esto y aquello, pero me quedaron, 2.000 bolívares. ¿Dónde los pongo? ¿En un banco? ¿Los guardo aquí? ¿Los gasto? No, cuidado con el consumismo. ¿O compro una participación en el Fondo de Ahorro Popular del petróleo? Fondo de ahorro, a lo mejor me dan yo doy 2.000 bolívares, me dan un papel, y entonces tengo derecho a los dividendos, de manera proporcional, que esa empresa mixta en la faja del Orinoco va a ir generando, en los próximos años. Así es, exactamente, presidente. Y quiero reiterar que PDVSA mantiene la propiedad porque ya nos han estado atacando
la burguesía. Imagínense, están planteando que nosotros estamos pensando en la privatización de la industria petrolera. No, de lo que se trata es de darle participación a nuestros trabajadores en un mecanismo adicional de distribución de la renta petrolera. Al pueblo y a los trabajadores, pues. Ah, no, claro, la burguesía, ellos quieren PDVSA para ellos. Se van a caer de una nube que andaba, y que anda más bien, como a 20.000 metros de altura. Esta es la PDVSA del pueblo, la nueva PDVSA. Porque es que miren, el petróleo que está ahí en la faja del Orinoco, o más allá o más acá, pero sobre todo el de la faja del Orinoco, que es el reservorio más grande del mundo, eso no es de PDVSA. PDVSA es la operadora. Esa es una riqueza nacional, es de todos los venezolanos y venezolanas. Y entonces PDVSA, operando un gobierno socialista y justo, pensando y tomando decisiones para generar justicia, igualdad, vida para todos, pone en marcha estrategias como esta. Ahora, que la burguesía critique, bien bueno. No, bien bueno, es que si ellos critican es por algo, que critiquen. Nosotros seguiremos adelante, dándole al pueblo lo que es del pueblo, dijo Cristo. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, al pueblo, agregamos nosotros, lo que del pueblo es. Pues bien, Fondo de Ahorro Popular. Entonces voy a firmar. Vamos a ver, Nicolás, por aquí. Cuenta. Se sugiere al presidente lo siguiente. 1. Aprobar la creación del Fondo de Ahorro Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras y su esquema de funcionamiento. Aprobado. 2. A los fines de garantizar las fuentes de financiamiento que alimentarán al fondo, se sugiere aprobar: A. La creación de la filial PDVSA Social. Aprobado. B. Que los recursos generados por las ventajas especiales que deben pagar las empresas mixtas provenientes de los extintos convenios operativos, así como el impuesto de extracción en el caso de otras empresas mixtas que equivalen al 3,33% de sus ingresos brutos, se incorporen a este fondo. Aprobado. C. Que los recursos provenientes de la titularización de los activos, vivienda, que aporte la República a través del órgano superior de vivienda y hábitat, se incorporen al fondo. Aprobado. 3. Autorizar al Fondo de Ahorro Nacional de los Trabajadores para emitir títulos valores que se denominarán Petro Orinoco. Aprobado. Petro Orinoco. 4. Aprobar que se establezca un mercado secundario a través de la Bolsa Pública de Valores. Aprobado. 5. Aprobar la creación y funcionamiento del Fondo de Ahorro Popular y su esquema de funcionamiento. Aprobado. 6. Autorizar la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, a fin de autorizar al Fondo de Ahorro Nacional de los Trabajadores y al Fondo de Ahorro Popular para emitir títulos valores. Aprobado. 7. Aprobar la modificación de la ley del Banco Central de Venezuela de tal manera que permita a ambos fondos mantener posiciones en divisa mediante el establecimiento de un nuevo convenio cambiario. Aprobado. 8. Aprobar la suscripción del fideicomiso para la constitución del Fondo de Ahorro Popular designando al BCB como fiduciario. Aprobado. 9. Autorizar el uso del SITME como mecanismo de cambio del rendimiento de los derechos de participación. Aprobado. 10. Establecer un periodo de inamovilidad de los títulos por 2 años, a los fines de proveer un periodo de protección a los pequeños inversionistas. Aprobado. Y 11. Autorizar las exenciones y exoneraciones del impuesto sobre la renta a los ingresos derivados de las operaciones de estos fondos. Aprobado. Y aquí le voy a colocar rumbo al socialismo. Aprobado, cúmplase pues. Esto implica modificación de algunas leyes y elaboración de una habilitante que englobe todo esto. Bueno, a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, comenzamos ya. Ustedes oyen a la burguesía, a Fede Cámara,
criticando que si la nueva ley del trabajo, que ellos quisieran continuar con la explotación y las leyes viejas que todavía la revolución, bueno, por distintas razones, no logró cambiar hasta ahora, Nicolás. Claro, ¿Verdad? Yo hablo, a mí me gusta mucho el término, seguridad social socialista, porque hay seguridad social capitalista. Vamos a hablar de eso, a mí me gusta, vamos a crear el código y a escribir y a desarrollar los términos, seguridad social socialista. Bueno, está aprobado esto, vamos a trabajar, bueno, a ver, Nicolás, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? ¿No? Sí, bueno, presidente. Maduro, Moros. Esto es un paso gigantesco. Tú que eres trabajador y líder obrero, además. Precisamente eso que usted acaba de decir da en el clavo, ¿no? Pues nosotros hemos estado debatiendo, ha habido un proceso tremendo de consulta, de debate en la clase obrera, ahí abajo, ¿no? Y ha sido la clase obrera, podemos decir, de verdad, la que está conduciendo la construcción de la nueva ley socialista. Nosotros lo que estamos es sistematizando para la propuesta central, que ya estamos muy cerca de llegar a su formulación. Ahora, esto que acaba de decir usted, lo hemos discutido en la ley del trabajo. Es una ley del trabajo para la construcción de las nuevas relaciones laborales y las nuevas relaciones sociales de producción para el socialismo. Porque, ¿qué eran las leyes del trabajo? Y lo que usted acaba de decir de la seguridad social. Eran como, pudiéramos decir, elementos para proteger al trabajador en distintas maneras frente a la explotación capitalista, ¿no? Entonces se protegía regularmente la estabilidad, medio se definía qué era el salario, medio se definían lo que eran algunas prestaciones sociales en caso de que lo botaran del trabajo. Ahora se trata más bien de otra visión, de lo que van a ser las nuevas relaciones laborales, los derechos de los trabajadores y sus deberes en función de la construcción de otra sociedad. Igualmente lo que es la seguridad social, socialista, que parte de otro supuesto, de otra visión, pues, de lo que es la construcción de una sociedad de iguales. Así que nosotros le vamos a entregar el documento ahora, presidente, de lo que es el resultado de la última jornada de trabajo de la Comisión Presidencial, y estamos seguros que el 1 de mayo, junto a la clase obrera en la calle, usted va a dar un paso gigantesco en la historia de Venezuela, del derecho laboral y social latinoamericano, y no estamos exagerando, del derecho social y laboral mundial, porque Venezuela está en este momento marcando la pauta de lo que va a ser el derecho de la humanidad, así como lo marcaron otras revoluciones, la Revolución Mexicana en su época, la Revolución Cubana también ha marcado esa pauta. Había que poner aquí y trabajadora, o de la clase obrera, ¿no? Global. Entonces, fíjense ustedes cómo va a funcionar esto. Vamos a explicar, Rafael, por favor, tú me ayudas para fortalecer la explicación. El fondo que va a obtener ingresos, ¿no?, por estos conceptos ya explicados, las fuentes de ingresos, que van a ser miles de millones de dólares, producto igual del ingreso petrolero, va a emitir unos títulos, en primer lugar, a los que vamos a llamar Petro-Orinoco, y otros títulos inmobiliarios, tema de la vivienda. Estos títulos, tanto los Petro-Orinoco como los inmobiliarios, van a ser los instrumentos financieros para cancelar la deuda por prestaciones sociales, tanto la acumulada hasta ahora como la que se va a generar como producto del cambio de la ley, una ley socialista. Aquí está, por ejemplo, vamos a suponer que este señor que esté aquí recibió un petrobono. Petrobono, bueno, por equivalente a la deuda que con él tiene el Estado desde hace, ponte tú, 5 años. Vamos a poner cuál puede ser una deuda, María Cristina, de prestaciones. De prestaciones sociales. Ajá. Vamos a poner Un ejemplo. al salario mínimo. Ajá. 1.550. Ok, ponle 2.000 bolívares. Ponle que sea, ponle 2.000 bolívares que sea una deuda con un trabajador. Entonces él recibe un título, ¿verdad, Rafael? Así es. Un papel. Sí. Claro, pero respaldado nada más ni nada menos que por un Fondo Nacional de Ahorro, alimentado todos los meses por el ingreso petrolero, creciendo todos los meses. Ahora, este caballero, ponle tú, Juan Gómez, recibe el papel. Él tiene varias opciones.
puede guardar el papel y empezar a cobrar dividendos que se pagarían ahí estableceríamos anualmente. Anualmente, sí. ¿verdad? O él a lo mejor va a la Bolsa Bolivariana de Valores y los vende. Ya estamos coordinando con la Bolsa Bolivariana de Valores. Él el papel lo vende y recibe los 2.000 bolívares, pues. Y empieza un círculo financiero justo, virtuoso. También puede ser por vía de los títulos inmobiliarios, ¿no? Explícanos esto, Rafael. Sí. Títulos inmobiliarios. Sí, presidente. Y cualquier otra cosa de los Petrorinocos, por favor. Sí. Rafael Ramírez. Gracias, presidente. Bueno, este instrumento Petrorinoco va a ser muy poderoso porque quien lo posea va a poder sostener su ahorro y tener un ingreso digno y justo por lo que ha sido su trabajo en el tiempo. Como usted vio, como señalamos aquí, hasta el 2036 tienen vigencia estas empresas mixtas. Ese título Pero después se van renovando también. Nuestras empresas mixtas, mire, nosotros tenemos la base de recursos petroleros más grande del mundo, solo que nuestra legislación le pone un tope, pues después se renuevan con autorización del ministerio. Y además, eso lo puede canjear o lo puede mantener. El otro tema es que nosotros en el registro de la Gran Misión Vivienda, presidente, se determinó que el 26% de los que requieren vivienda son trabajadores de la administración pública, y ese un número casi igual a los obreros. Entonces acá otra posibilidad es que se haga un canje, se le dé un título para que él, es opcional, pueda aceptar que se pague su deuda con una vivienda. Entonces ambos instrumentos van a poder... para mejorar la vivienda, o para mejorarla, etcétera, los programas que estamos nueva. haciendo. Exactamente. Eso es un tema especial. Yo quería decir, presidente, que además de que está este esquema respaldado por la actividad de la industria petrolera y todas estas opciones de ingresos, se está proponiendo para una ley habilitante que nos les dé respaldo por ley a todos los intereses, todos los trabajadores que estén involucrados acá. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una ley habilitante, tenemos hasta junio el tiempo, pero bueno, debemos tener la lista ya para el 1 de mayo también. Una ley para esta operación, una gran operación de, justicia, pagar una deuda a los trabajadores. Bien, luego viene el Fondo de Ahorro Popular, ya comentado, o una estrategia complementaria para obtener recursos que le van a dar también más fortaleza a la estrategia. Ahora, aquí, Rafael, te pido que nos expliques también brevemente lo del Fondo de Ahorro Popular. Ahí tienes un dibujito. Ajá. Sí, este Fondo de Ahorro Popular es paralelo al Fondo Nacional de Ahorro de los Trabajadores. Y claro, estamos viendo hacia el futuro. A través de este Fondo de Ahorro Popular, tanto los fondos de los trabajadores como el pueblo van a poder adquirir instrumentos para las empresas futuras de la faja. Usted siempre lo ha dicho, nosotros en la faja petrolífera Orinoco, aunque tenemos mayoría accionaria y tenemos el control, sin embargo invitamos la participación de empresas internacionales. Entonces, a través de este mecanismo, el pueblo de Venezuela y los trabajadores van a poder participar en esos nuevos desarrollos, que son el futuro de nuestro país. Los dividendos que generen sí, la explotación petrolera. Exacto. Una parte de los dividendos. Y es muy importante lo que usted dice, porque esto va a ser un fideicomiso donde PDVSA no está cediendo propiedad, sino que está garantizando que el trabajador o la persona que compre el Fondo de Ahorro Popular va a poder participar de los dividendos. Sí, por ejemplo, si a mí me pagan las prestaciones, y yo gasté una parte porque necesitaba esto y aquello, pero me quedaron, 2.000 bolívares. ¿De dónde los pongo? ¿En un banco? ¿Los guardo aquí? ¿Los gasto? No, cuidado con el consumismo. ¿O compro una participación en el Fondo de Ahorro Popular del petróleo, pues? Fondo de ahorro, a lo mejor me dan yo doy 2.000 bolívares, me dan un papel, y entonces tengo derecho a los dividendos, de manera proporcional, que esa empresa mixta en la faja del Orinoco va a ir generando, en los próximos años. Así es, exactamente, presidente. Y quiero reiterar que PDVSA mantiene la propiedad porque ya nos han estado atacando la burguesía
Imagínense, están planteando que nosotros estamos pensando en la privatización de la industria petrolera. No, de lo que se trata es de darle participación a nuestros trabajadores en un mecanismo adicional de distribución de la renta petrolera. Al pueblo y a los trabajadores, pues. Ah, no, claro, la burguesía, ellos quieren es PDVSA para ellos. Se van a caer de una nube que andaba, y que anda más bien, como a 20.000 metros de altura. Esta es la PDVSA del pueblo, la nueva PDVSA. Porque es que miren, el petróleo que está ahí en la faja del Orinoco, o más allá o más acá, pero sobre todo el de la faja del Orinoco, que es el reservorio más grande del mundo, eso no es de PDVSA. PDVSA es la operadora. Esa es una riqueza nacional, es de todos los venezolanos y venezolanas. Y entonces PDVSA, operando un gobierno socialista y justo, pensando y tomando decisiones para generar justicia, igualdad, vida para todos, pone en marcha estrategias como esta. Ahora, que la burguesía critique, bien bueno. No, bien bueno, es que si ellos critican es por algo, que critiquen. Nosotros seguiremos adelante, dándole al pueblo lo que es del pueblo, dijo Cristo. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, al pueblo agregamos nosotros lo que del pueblo es. Pues bien, Fondo de Ahorro Popular. Entonces voy a firmar. Vamos a ver, Nicolás, por aquí. Cuenta. Se sugiere al presidente lo siguiente. 1. Aprobar la creación del Fondo de Ahorro Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras y su esquema de funcionamiento. Aprobado. 2. A los fines de garantizar las fuentes de financiamiento que alimentarán al fondo, se sugiere aprobar: A. La creación de la filial PDVSA Social. Aprobado. B. Que los recursos generados por las ventajas especiales que deben pagar las empresas mixtas provenientes de los extintos convenios operativos, así como el impuesto de extracción en el caso de otras empresas mixtas que equivalen al 3,33% de sus ingresos brutos, se incorporen a este fondo. Aprobado. C. Que los recursos provenientes de la titularización de los activos, vivienda, que aporte la República a través del órgano superior de vivienda y hábitat, se incorporen al fondo. Aprobado. 3. Autorizar al Fondo de Ahorro Nacional de los Trabajadores para emitir títulos valores que se denominarán Petro Orinoco. Aprobado. Petro Orinoco. 4. Aprobar que se establezca un mercado secundario a través de la Bolsa Pública de Valores. Aprobado. 5. Aprobar la creación y funcionamiento del Fondo de Ahorro Popular y su esquema de funcionamiento. Aprobado. 6. Autorizar la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, a fin de autorizar al Fondo de Ahorro Nacional de los Trabajadores y al Fondo de Ahorro Popular para emitir títulos valores. Aprobado. 7. Aprobar la modificación de la ley del Banco Central de Venezuela de tal manera que permita a ambos fondos mantener posiciones en divisa mediante el establecimiento de un nuevo convenio cambiario. Aprobado. 8. Aprobar la suscripción del fideicomiso para la constitución del Fondo de Ahorro Popular designando al BCB como fiduciario. Aprobado. 9. Autorizar el uso del SITME como mecanismo de cambio del rendimiento de los derechos de participación. Aprobado. 10. Establecer un periodo de inamovilidad de los títulos por 2 años a los fines de proveer un periodo de protección a los pequeños inversionistas. Aprobado. Y 11. Autorizar las exenciones y exoneraciones del impuesto sobre la renta a los ingresos derivados de las operaciones de estos fondos. Aprobado. Y aquí le voy a colocar rumbo al socialismo. Aprobado, cúmplase pues. Esto implica modificación de algunas leyes y elaboración de una habilitante que englobe todo esto. Bueno, a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, comenzamos ya. Ustedes oyen a la burguesía, a Fede Cámara, criticando que si la nueva ley del trabajo, que ellos quisieran
continuar con la explotación y las leyes viejas que todavía la revolución, bueno, por distintas razones, no logró cambiar hasta ahora, Nicolás. Claro, yo hablo, a mí me gusta mucho el término, seguridad social socialista, porque hay seguridad social capitalista. Vamos a hablar de eso, a mí me gusta, vamos a crear el código y a escribir y a desarrollar los términos, seguridad social socialista. Bueno, está aprobado esto, vamos a trabajar, bueno, a ver, Nicolás, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? ¿No? Sí, bueno, presidente. Nicolás Maduro, Moros. Esto es un paso gigantesco. Tú que eres trabajador y líder obrero, además. Precisamente eso que usted acaba de decir da en el clavo, ¿no? Pues nosotros hemos estado debatiendo, ha habido un proceso tremendo de consulta, de debate en la clase obrera, ahí abajo, ¿no? Y ha sido la clase obrera, podemos decir, de verdad, la que está conduciendo la construcción de la nueva ley socialista. Nosotros lo que estamos es sistematizando para la propuesta central, que ya estamos muy cerca de llegar a su formulación. Ahora, esto que acaba de decir usted, lo hemos discutido en la ley del trabajo. Es una ley del trabajo para la construcción de las nuevas relaciones laborales y las nuevas relaciones sociales de producción para el socialismo. Porque, ¿qué eran las leyes del trabajo? Y lo que usted acaba de decir de la seguridad social, eran como, pudiéramos decir, elementos para proteger al trabajador en distintas maneras frente a la explotación capitalista, ¿no? Entonces se protegía regularmente la estabilidad, medio se definía qué era el salario, medio se definían lo que eran algunas prestaciones sociales en caso de que lo botaran del trabajo. Ahora se trata más bien de otra visión, de lo que van a ser las nuevas relaciones laborales, los derechos de los trabajadores y sus deberes en función de la construcción de otra sociedad. Igualmente lo que es la seguridad social, socialista, que parte de otro supuesto, de otra visión, pues, de lo que es la construcción de una sociedad de iguales. Así que nosotros le vamos a entregar el documento ahora, presidente, de lo que es el resultado de la última jornada de trabajo de la Comisión Presidencial, y estamos seguros que el 1 de mayo, junto a la clase obrera en la calle, usted va a dar un paso gigantesco en la historia de Venezuela, del derecho laboral y social latinoamericano, y no estamos exagerando, del derecho social y laboral mundial, porque Venezuela está en este momento marcando la pauta de lo que va a ser el derecho de la humanidad, así como lo marcaron otras revoluciones, la Revolución Mexicana en su época, la Revolución Cubana también ha marcado esa... Recuerda que puedes ayudarme a hacer crecer esta comunidad dándole like al video, comentando, compartiendo y suscribiéndote. Y activa la campanita, que eso en verdad me ayuda muchísimo. Sin nada más que hablar, nos vemos en un próximo video. Chau chau.